Bienvenidos todos y todas. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a toda la organización de este segundo Congreso Internacional sobre Literatura e Imagen, dedicado este año a las revisiones de la distopía en la literatura y en las artes visuales, un tema sobre el que inesperadamente estamos reflexionando mucho últimamente, así que bueno, agradezco la oportunidad de estar participando en este evento. Mi nombre es Débora Madrid y soy doctora en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. Y la presentación que he preparado precisamente es fruto de mi tesis doctoral, donde estudié la presencia de la ciencia ficción en el cine español, llevando a cabo un análisis concretamente de un conjunto de películas que a partir de la década de los 90 abordan temas relacionados con las distintas intervenciones, alteraciones o sustituciones del ser humano por medios artificiales. El tema en concreto fue acotado a partir de lo que Telote considera las tres grandes fascinaciones del género de la ciencia ficción, es decir, sus tres principales ejes narrativos y que son los que vemos en pantalla. En primer lugar, el impacto de fuerzas más allá de la esfera humana, de encuentros con seres extraterrestres y con otros mundos u otros tiempos. En segundo lugar, la posibilidad de cambios en la sociedad y la cultura producidos por nuestra ciencia y tecnología. Y en tercer lugar, las alteraciones técnicas y versiones sustitutivas del yo. En mi caso, decidí centrarme en esta última, puesto que dentro del conjunto de películas que en el cine español podemos vincular con los distintos temas de la ciencia ficción, observé que este tercer punto era uno de los más representados, especialmente a partir de la década de los 90. Y este fue uno de los principales motivos que me llevaron a enfocarme especialmente en el asunto. Investigando sobre las distintas opciones científicas y tecnológicas de transformación del ser humano que proponían las distintas películas, me encontré con el transhumanismo. Hablar de las transformaciones del ser humano por medios científicos y tecnológicos en el cambio del siglo XX al XXI era prácticamente imposible sin toparme con estos dos conceptos, el de poshumanismo y el de transhumanismo. Voy a exponer brevemente los motivos que me llevaron a relacionar las películas que estudiaba con el transhumanismo, dejando en un segundo plano el poshumanismo, que sin embargo tiene un mayor recorrido bibliográfico en relación al cine de ciencia ficción y a la ciencia ficción en general. Para ello recurro al trabajo de la filósofa Francesca Ferrando, especialista en poshumanismo, que advierte sobre la frecuente mezcla o confusión en ocasiones entre ambos términos y quien claramente explica sus diferencias. De acuerdo con Ferrando, el objetivo del poshumanismo es la deconstrucción del concepto tradicional de lo humano, una deconstrucción que se lleva a cabo de tres perspectivas distintas. El posthumanismo, que rompe con el modelo ideal de un ser humano único, el postantropocentrismo, en el que el ser humano ya no es considerado una especie superior, y el postdualismo, es decir, una forma de entender la existencia que ya no es en términos dualistas como hombre-mujer, natural-artificial, etc. Sin embargo, el objetivo del transhumanismo es la mejora y perfeccionamiento del ser humano mediante las posibilidades ofrecidas por la ciencia y la tecnología. A diferencia del poshumanismo, Francesca Ferrando señala que el transhumanismo es, por tanto, un movimiento antropocentrista. Es decir, no hay en este movimiento ninguna crítica al antropocentrismo, y eso lo diferencia del poshumanismo, por lo que no tiene tanto que ver con, como digo, con el poshumanismo, sino que vendría a ser una suerte de ultrahumanismo. Tanto el poshumanismo como el transhumanismo comparten, sin embargo, una visión abierta del concepto de lo humano, especialmente lo que tiene que ver con la evolución o con la tecnología, cuestiones que están muy presentes en la ciencia ficción. Y es por eso por lo que el género se relaciona frecuentemente con ambos conceptos. En mi caso, opté por centrarme en el transhumanismo porque el poshumanismo es una corriente mucho más amplia que aborda numerosas cuestiones más allá del tema que a mí me interesaba, que eran las alteraciones y transformaciones artificiales del yo, un tema que está en el punto central del transhumanismo. No quiero extenderme sobre la definición e historia del movimiento transhumanista porque además me consta que hay otras ponencias relacionadas con este mismo tema, pero sí voy a dar algunos datos básicos. La primera vez que se utiliza el término transhumanismo es en una conferencia del biólogo Julian Huxley en 1951. Sin embargo, la constitución del movimiento transhumanista no se podría fechar hasta 1983, fecha en la que se publica el Manifiesto Transhumanista de Natasha Vita-Moore, que fue la base para la posterior Declaración Transhumanista de 1998,
mismo año en que se crea la Asociación Transhumanista Mundial y que hoy se conoce como Humanity Plus. La Declaración Transhumanista insiste en afirmaciones como esta: agrandar el potencial del ser humano venciendo el envejecimiento, las limitaciones cognitivas, el sufrimiento involuntario, el desarrollo de medios para la preservación de la vida y la salud, o el uso de técnicas que puedan desarrollarse para ayudar a la memoria, la concentración, la energía mental, terapias para el alargamiento de la vida, tecnologías para la elección reproductiva, procedimientos criogénicos y otras muchas posibilidades tecnológicas para la modificación y mejora del ser humano. Este perfeccionamiento del ser humano propuesto por el transhumanismo pone énfasis en la mejora de la naturaleza biológica del ser humano, proponiendo, tal y como señala Luc Ferry, un desarrollo de la medicina que va más allá de la noción de curación y se acerque a la noción de perfeccionamiento, para lograr el bienestar, evitar el sufrimiento físico e incluso alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, el movimiento transhumanista es muy diverso y engloba diversas corrientes de opinión. Antonio Diegues resume sus posturas en dos grupos fundamentales: el transhumanismo biologicista, representado por quienes defienden el desarrollo de la biomedicina, pero sin transgredir la condición biológica del ser humano, y el transhumanismo cibernético o de la inteligencia separada, que defendería la hibridación humana con las máquinas y los componentes cibernéticos, aunque esto pueda llevarnos a trascender en algún caso nuestra condición biológica. No cabe duda, por lo dicho hasta ahora, de que el transhumanismo es un movimiento que manifiesta una confianza ciega en el progreso tecnológico, lo que emparenta el movimiento de forma evidente con la idea de progreso de la Ilustración, que además los propios transhumanistas reconocen como uno de sus antecedentes. En este sentido, podemos afirmar claramente que se trata de un movimiento utópico que aspira a un futuro en el que la ciencia y la tecnología permitan el desarrollo de un ser humano perfeccionado hasta tal punto que podría incluso lograr la inmortalidad. El género de la ciencia ficción parece responder a este optimismo exacerbado, haciendo hincapié en los peligros y posibles consecuencias de esta utopía tecnocientífica. Ha sido así desde sus inicios, que muchos autores sitúan en la novela Frankenstein y el moderno Prometeo de Mary Shelley, y continúa en el mundo contemporáneo tras la nueva reproducción de revolución de los trasplantes, los implantes, la ingeniería genética, la informática, la realidad virtual o la inteligencia artificial. No pretendemos afirmar con esto que el cine contemporáneo de ciencia ficción haya pretendido directamente responder al transhumanismo, pero sus propuestas forman parte de un debate científico más amplio que se pregunta por los límites de la ciencia y la aplicación ética de las innovaciones tecnológicas, y del que sí participa muy claramente la ciencia ficción. El cine español se ha visto también impregnado de estos asuntos, participando del debate que se pregunta hasta qué punto permitir que la vida humana esté dominada por la tecnología, o que incluso se plantea si no es nuestra condición tecnológica lo que realmente nos hace humanos. Aquí muestro los carteles de las películas que analicé en mi tesis doctoral, todas ellas estrenadas a partir de la década de 1990, un periodo en el que el cine español vive una especie de resurgir de los géneros cinematográficos y donde además se encuentra el mayor número de ejemplos de este tema que fue el que escogí para desarrollar. Todas estas películas, en mayor o menor medida, abordan cuestiones relativas a las preocupaciones del transhumanismo y que, para organizar un poco el discurso, he dividido en tres grandes bloques. Por un lado, las mejoras biológicas, por otro lado, las hibridaciones cibernéticas y por otro lado, las réplicas artificiales, donde, como pueden ver en pantalla, cada una está dividida en pequeños subtemas que voy a ejemplificar ahora con las películas. Entre las mejoras biológicas relacionadas con la apariencia física, encontramos ejemplos de todo tipo de prótesis y dispositivos técnicos que tratan de suplir distintas capacidades físicas, como estas que se pueden ver en la película de acción mutante de Alex de la Iglesia. Encontramos también cuestiones relacionadas con la cirugía plástica y con prótesis faciales, a los que acudirá en varias ocasiones el protagonista de Abre los ojos, la película de Alejandro Amenábar de 1996. Y también otras soluciones experimentales que permiten eliminar todo tipo de deformidades genéticas, como sucede en el caso de La mujer más fea del mundo, una película de Miguel Bardem del año 1999. En el caso de la experimentación genética, otro ejemplo interesante es el de La piel que habito, donde se plantea un debate sobre la transgénesis por el intento de combinar células animales y células humanas que lleva a cabo el protagonista, ¿no? Aquí les pongo una cita
una parte de un diálogo que establece con otro científico en un congreso, donde precisamente insta a aprovechar esos avances de la ciencia para la mejora de la especie. En el caso de Abre los ojos, la criónica se va a combinar con un sistema de percepción a través de realidad virtual, lo que introduce también el aspecto de las hibridaciones cibernéticas, donde además de la realidad virtual de Abre los ojos encontramos ejemplos relacionados con las conexiones cerebro-ordenador, como sucede en el caso de Somne, una película muy influida por Abre los ojos, y también en Proyecto Lázaro, que propone un sistema de grabado y lectura de recuerdos. Finalmente, se nos propone en esta coproducción hispano-francesa, titulada La posibilidad de una isla, la opción de llevar a cabo la trascendencia, es decir, la transferencia de la conciencia humana a un soporte informático, que es otra de las cuestiones en las que trabajan los científicos que están a favor del transhumanismo y que desde luego apoyarían como otro medio de lograr la inmortalidad, en este caso, prescindiendo del cuerpo biológico. Con respecto a las réplicas artificiales, en la misma película se propone la clonación de humanos adultos a los que transferir posteriormente la conciencia descargada del ordenador y eludir así la muerte por envejecimiento. Un método de clonación mucho menos explicado científicamente se proponía también en la película de Juan Miñón Supernova, donde una científica secuestrada es obligada a realizar un clon de esta protagonista. Por último, la inteligencia artificial está ejemplificada en los casos de Eva y Autómata. En la primera se profundiza en la posibilidad de programar un robot inteligente dotado de emociones, y en la segunda se plantea la existencia de una superinteligencia superior, por tanto, a la inteligencia humana, que llegaría a independizarse como especie, tal y como augura la teoría transhumanista de la singularidad, en la que reconoce su directora haberse basado para el guión de la película, en este caso Gabe Ibáñez. Aunque no puedo llevar a cabo en este espacio de tiempo un análisis pormenorizado de todas las películas, sí puedo ofrecer algunos datos, como que en las 11 películas analizadas, el objetivo por el cual se desarrolla un experimento médico o una transformación tecnológica de un sujeto siempre se cumple. La piel transgénica de la piel que habito será capaz de resistir el dolor y las quemaduras, que era su objetivo original. La niña robot de Eva logrará desarrollar personalidad y emociones propias. Los científicos de Somne conseguirán transferir información entre cerebros y ordenadores. Y las máquinas de Autómata serán capaces de realizar todo tipo de trabajos y labores domésticas, por citar solamente algunos ejemplos. Sin embargo, hay que destacar que de las 11 películas, hay 8 en las que mueren algunos de los protagonistas, bien sean pacientes que han decidido someterse a la experimentación, como la mayoría de los estudiantes que participan en el proyecto de Somne, o bien sean los científicos a cargo, como sucede con el Dr. Ledgar en La piel que habito, que es asesinado por su víctima, o también con Lana, una de las ingenieras de Eva, que es empujada por la robot a un acantilado durante una crisis emocional. Un caso extremo es el de Abre los ojos, cuyo protagonista, César, tiene que pasar paradójicamente por el suicidio, tomando pastillas, para someterse a un proceso de criogenización que le permitiría vivir eternamente. Sin embargo, un fallo en el sistema de realidad virtual por el cual él cree estar teniendo la vida perfecta mientras permanece congelado, le va a obligar a tener que volver a suicidarse virtualmente para poder despertar, y lo hace al final de la película saltando desde lo alto de un edificio. El doble suicidio se va a repetir también en Proyecto Lázaro, que no por casualidad está dirigida por Mateo Gil, que había sido guionista con Alejandro Amenábar en Abre los ojos. En este caso, el protagonista, que desde su juventud sufre un cáncer mortal, se va a suicidar para poder criogenizarse también. Esta vez, el sistema no va a fallar y logran resucitarle en el futuro. Sin embargo, el sentimiento de soledad en un mundo al que no pertenece, con unas condiciones de vida que le obligan a estar casi permanentemente conectado a una máquina, la ausencia de sus seres queridos y la pérdida de sus recuerdos le van a llevar a suicidarse nuevamente. En consecuencia, a pesar de que muchas propuestas terminan teniendo éxito en términos científicos y tecnológicos, los resultados suelen ser fatales para quienes se someten a ellas. En este sentido, se aprecia cómo el discurso que predomina en todas estas películas es el recelo o directamente el rechazo a todas esas innovaciones que, por otro lado, se vinculan con el ámbito científico de los últimos 40 o 50 años,
Algunas de ellas, no todas, pero algunas sí que están muy en relación con el contexto científico histórico del momento. Y, por ejemplo, el caso de Amenábar sí que hay una documentación muy clara sobre lo que se está haciendo en los años 90 con respecto a la criónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a esa utopía tecnocientífica representada paradigmáticamente por el transhumanismo, la ciencia ficción se ancla en un mensaje que incide en la pérdida de valores o en la pérdida de identidad o de la propia naturaleza humana. Estas películas españolas se engloban en ese marco y plantean las posibilidades utópicas de mejora del ser humano como amenazas monstruosas, insistiendo en la advertencia y en los peligros de un mal uso de la ciencia. Se termina transmitiendo un discurso de tecnofobia y se confirma la paradoja de que, al mismo tiempo que el imaginario de la ciencia ficción puede haber contribuido desde un punto de vista positivo a difundir nuevos planteamientos o consideraciones futuras sobre el ser humano y su necesidad de mejora utilizando los medios científicos a nuestro alcance, termina, no obstante, cuestionando este discurso optimista que impulsan quienes confían ciegamente en el progreso científico. Por eso, para acabar, me gustaría hacerlo con una cita de Antonio Diegues en su libro sobre el transhumanismo de 2017, que apela a un cierto equilibrio entre la tecnofobia y la consideración de la ciencia y la tecnología como la solución a todos los problemas del ser humano. Y dice así: es evidente que no podemos renunciar a la tecnología, pero sí podemos desobedecer el imperativo tecnológico que convierte en necesario todo lo que es técnicamente posible. Muchas gracias por su atención.